Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Por favor, escriban algo en el chat para ver si el chat funciona o me escuchan. Buenos días, Kevin. Buenos días, Lucas. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Hola, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días. Andrea, ¿qué tal? Hoy día voy a hacer la clase de Revolución Francesa. Vamos a hacer la clase de Revolución Francesa. ¿Ya? Ya está colgado el material. No se preocupen si la primera parte es 13 colonias. Ya ahí se me pasó. Pero es un plus, nada más. Así que vamos a comenzar con Revolución Francesa, pero vamos a hacer una explicación ya un poquito más detallada, a diferencia del básico, obviamente, tiene que haber una diferencia, de cómo se lleva esta revolución. ¿Ya? ¿Cuál es el camino que lleva esta revolución? Luego voy a agarrar una página Word, ¿eh? Para comenzar con eso, un ratito. Hola, cielo, ¿qué tal? Ahí estamos. Miguel, Marjorie, André, Rocío, Andrea. Bueno, comparto primero una página Word, ¿ya? Donde vamos a desarrollar un poco. Entonces, hay un PPT, ¿ah? Por si acaso, ya está colgado ya, en PDF. Vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. La Revolución Francesa. ¿Saben? Una pregunta una vez San Marcos hizo de cuántos años duró. Fue una de las pocas preguntas en los últimos que 20 años que San Marcos ha preguntado fechas. ¿Ya? En este caso, el tiempo de duración. ¿Cuántos años duró la Revolución Francesa? 10 años. Lo primero que debemos tener claro es que la Revolución Francesa, perdón, es una revolución burguesa. Revolución burguesa. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos tener claro. Es una revolución burguesa. Ahora, acá hay dos palabras que debemos desarrollar. Primero, ¿qué es revolución? Y segundo, ¿por qué es burguesa? ¿Sí? Eso es lo dos que debemos desarrollar. Así que vamos a desarrollarlas. Primero vamos con la palabra revolución, perdón, burguesía. ¿Por qué burguesa? Acá te vas a dar cuenta por qué revolución después. Burguesía. Preguntas, ¿no? Preguntas. ¿Qué impulsó la revolución? ¿No? ¿Por qué impulsó la revolución? ¿Qué buscaba obtener con la revolución? Preguntas. Las respuestas, ¿no? La burguesía nada más y nada menos
que los comerciantes o empresarios, banqueros, grandes comerciantes. Por lo tanto, la burguesía tenía poder económico. El problema, según el antiguo régimen, formaban parte del pueblo. ¿Y por qué es un problema eso? Por lo siguiente. Ahí está. La sociedad estamental definía a las personas según su origen. Es decir, los privilegiados disculpen la raga una acá, ahora sí, o nacidos para mandar, ahí tienes al rey, la nobleza, al alto clero, y los no privilegiados o nacidos para obedecer. Y aquí tienes al pueblo. El pueblo en realidad vendría a ser otra cosa que los no nobles, ¿ya? El pueblo vendría a ser todo aquello que no es noble. Entonces, dentro del grupo pueblo tienes a la burguesía, la burguesía, tienes a los artesanos, a los campesinos, a los menesterosos, un largo etcétera. Y un largo etcétera. La sociedad estamental, hay que entender esto, la sociedad estamental, ¿ya? Es una forma de sociedad que tiene sus orígenes en el feudalismo, donde la división de los seres humanos no pasa por la riqueza, como es la sociedad actual, sino que pasa por el origen. Si estuviéramos en la sociedad estamental, ¿ya? Sociedad estamental. Si estuviéramos en esa sociedad, no pedirían privilegios los que pueden pagarlos. Como decir, quiero que traigan la vacuna rápido y que la vendan los privados, porque yo tengo el dinero para comprar la vacuna, ¿no? O sea, me molesta de que el Estado se demore mucho. Yo quiero que el privado traiga, porque yo puedo pagarlo. Y yo voy a ir a un laboratorio y yo lo voy a pagar. Entonces yo quiero inmunizarme. ¿Está mal eso? No. Es mi vida la que está en juego. Quiero hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y que el Estado se preocupe por aquellos que no pueden. Si estuviéramos en la sociedad estamental, la cosa sería muy simple. El rey se hubiera inmunizado y la nobleza serían los primeros en inmunizarse. Y tú y yo, que no somos nobles, nos quedaríamos calladitos, porque ellos son mucho mejores que nosotros. Porque no existe el concepto de igualdad. No existe el concepto todos.
ellos están por encima de nosotros y por lo tanto ellos deben inmunizarse primero. ¿Por qué? Porque es su derecho de nacimiento. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la sociedad estamental, donde no interesa si tú eres un burgués y tienes mucho poder económico para comprar la vacuna. Aquí lo que interesa es que primero deben vacunarse los considerados mejores, los que supuestamente Dios, desde su nacimiento, designó que ellos deben gobernar y que ellos son un grupo humano muy por encima de nosotros, sin interesar si tienes o no tienes el poder económico. Esa era la sociedad estamental. Entonces, en este caso específico, ¿no? La burguesía, hago un repaso, ¿y por qué impulsó la revolución? Porque la burguesía, que tenía mucho poder económico, formaba parte del pueblo. Y como parte del pueblo, había nacido para obedecer. Por lo tanto, la burguesía, como miembro del pueblo, carecía de poder político. Carecía de poder político. La importancia de tener poder político es el poder de decidir, de impulsar cambios, de vigilar las normas, de beneficiar a tu grupo. Todo esto que estoy colocando aquí, la burguesía no lo tenía. No lo tenía. Lo tenía solamente la nobleza. La burguesía, por lo tanto, impulsa la revolución porque desea poder político. La burguesía impulsó la revolución porque deseaba poder político. Que deseaba poder político. Y ahora viene otra pregunta. ¿Y por qué lo deseaba? ¿No? Aquí viene la gran pregunta. Porque la burguesía deseaba poder político. ¿No? ¿Por qué la burguesía deseaba poder? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en el siglo XVIII? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Entiendes? ¿Por qué deseaba poder político? La respuesta, yo como el ascenso al poder político por parte de la burguesía inglesa, siglo XVII, había generado cambios en dicho reino. Y uno de los más resaltantes fue la revolución industrial.
la revolución industrial. La revolución permitió que la burguesía inglesa tuviera más poder económico, más poder económico. Entonces, la burguesía francesa, ¿ya?, busca obtener poder político, capacidad de dominar o capacidad de mando, capacidad de dirigir, capacidad de decir cómo se deben hacer las cosas, porque está viendo las consecuencias que ello generó en Inglaterra. Una burguesía inglesa distinta a la francesa, una burguesía inglesa que en el siglo XVII accede al poder permanente a través de algo que se llama la Revolución Gloriosa de 1688, donde Inglaterra establece la monarquía constitucional, es decir, una monarquía con un parlamento permanente en la cual forma parte de una de las cámaras la burguesía desde esta cámara, la Cámara de los Comunes, en este parlamento, poder legislativo, impulsa una serie de medidas y leyes que buscan beneficiar primero el desarrollo de la economía capitalista, ¿ya? Y segundo, obviamente, con ello, como consecuencia, el desarrollo de su propio poder económico. En este intento de desarrollar el poder económico, se dan cuenta los ingleses que tienen un pequeño problema, pequeño gran problema, y es que la producción de mercancías de la cual ellos viven es limitada por la forma de producir, que es artesanal, que es a mano. Es por ello que la burguesía impulsa una serie de medidas, la ilustración, que busquen mejorar, cambiar esto. Y es ahí donde la ilustración inglesa termina desarrollando una serie de técnicas, una serie de cambios tecnológicos en la producción de bienes que va a desencadenar la revolución industrial, lo cual obviamente va a generar un poder económico enorme para Inglaterra y para su burguesía. Todo esto es visto por la burguesía francesa. Y obviamente siempre hubo una rivalidad entre Francia e Inglaterra. Entonces la burguesía francesa decide hacer lo mismo, ¿no? Pero para ellos se dan cuenta que lo primero que tienen que hacer es obtener poder político. Porque todos los cambios que la burguesía francesa logró y que llegaron o que desencadenaron o tuvieron como consecuencia la revolución industrial, parten del hecho que la burguesía inglesa tiene poder político, tiene capacidad de decisión, tiene el poder para impulsar leyes que busquen su beneficio como grupo y tienen también el poder para negociar y bloquear leyes que lo perjudiquen. Entonces, la burguesía francesa, voy a entrar a tu chat, ¿ya? La burguesía francesa, ¿está bien?, es consciente que necesita primero ese poder político. O sea, de nada va a servir, ¿ya? De nada va a servir el que ellos inviertan en el desarrollo de una revolución industrial, inviertan su dinero en el desarrollo de máquinas, inviertan su dinero en el establecimiento de fábricas, si el poder político, los impuestos, la toma de decisión, sigue en manos de una nobleza. Nobleza que va a decidir los impuestos, nobleza que va a decidir la vida política de Francia. Y una nobleza que no concuerda con los ideales
y con la visión de la burguesía. Entonces, yo voy a estar invierte, y otros, de otro grupo social que no comparte mi visión, es quien al final decide si me sube los impuestos, si no me lo sube, si hace pacto con otro, si me bloquea. Entonces, no puedo yo estar invirtiendo, decía la burguesía francesa, a tontas y locas, si al final no tengo capacidad de decidir sobre el destino de lo que invierto. Por eso es que la Ilustración francesa lo primero que hace es buscar acabar con el antiguo régimen. O sea, acabar con esa visión de sociedad estamental. Y acabar con esa idea de monarquía absoluta. Una vez que eso se hubiera logrado, lo que proponen los ilustrados franceses, Voltaire, Montesquieu, Rousseau no tanto, pero Voltaire y Montesquieu, es una monarquía como la donde, si te das cuenta, los ilustrados como Voltaire y Montesquieu critican el antiguo régimen, acabar con la monarquía. ¿Entiendes? No quieren acabar con la monarquía. Critican el antiguo régimen, pero no quieren acabar con la monarquía, porque se han dado cuenta de que teniendo un rey se puede gobernar. ¿Y quién le ha mostrado eso? Los ingleses, pues. Por eso es que ellos ven mucho Inglaterra. Ellos se están guiando de Inglaterra para hacer lo que desean hacer. ¿Está claro? Ellos no quieren acabar con el rey. No solamente eso, después y esto tú lo sabes, no te estoy espoleando nada, después de la muerte de Luis XVI, el rey durante la Revolución Francesa, se eligen otros reyes. Viene Luis XVIII, viene Carlos X, viene Luis Felipe de Orleans, que será el último. Pues ahí tú te estás dando cuenta de la insistencia de la burguesía, que después de la Revolución Francesa ya está en el poder de Francia, de la insistencia de la burguesía en esta forma de gobierno. Y no contarte de los dos Napoleones, Napoleón I y Napoleón III. ¿Ven? Pues ahí está el punto. Por eso es que la Revolución Francesa es una revolución burguesa. Por eso es que la democracia, como forma de gobierno, es una forma de gobierno que nace del sistema capitalista. Y es una forma de gobierno que nace, ¿ya?, con la intención de un grupo social de acceder al poder para asegurar su poder económico a través del poder político. Que hay muy buenos ideales, obvio. La idea de igualdad, de libertad, la idea ha traído cosas excelentes. Eso sería una necedad, una ceguera de mi parte decirles que no. Pero lo que te estoy diciendo es cómo nace. Y eso es innegable. ¿Me entiendes? Es innegable. Bonito sería si la democracia moderna que hoy vivimos hubiera nacido solamente de estos ideales tan encumbrados, tan altos, ¿no? Pero en realidad estos ideales, y libertad, igualdad, ¿no?, nacen no como el objetivo principal. El objetivo principal es deshacer una estructura política, el gobierno absolutista, y social, la sociedad estamental, que estaba estorbando e impidiendo a un grupo nuevo de poder económico, la burguesía, el acceder al poder político. Entonces, se crea toda una estructura social y política, la sociedad de igualdad y la política de división de poderes, para que este grupo logre su objetivo. Y lo logra.
¿Me entiendes? Lo logra. Pero para hacerlo, este grupo, que es poco en número, jala a las masas. Y para jalar a las masas en el logro de su objetivo, ahí es donde habla de igualdad, de acabar con la idea de feudal, de siervo, señor. Ahí es donde esos ideales jalan a la masa. Pero realmente algunos de estos grupos, algunas personas o muchos de este grupo no quería compartir el poder con las masas. Prueba de ello lo veremos en clase, como cuando llegan al poder establecen una nueva forma de división social. La forma antigua que se manejó en la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna es naciste para mandar o naciste para obedecer. La nueva forma de división social es cuánto tienes. El sector A, B, C, D, que es un sector socioeconómico, en realidad es económico, parte de tu capacidad de consumo. A ese ni siquiera parte de tu poder adquisitivo, parte de tu capacidad de consumo, aun cuando esto implique un endeudamiento. Pero es lo que mueve la economía, pues. ¿Mm? ¿Por qué no podemos estar en cuarentena mucho tiempo? Porque obviamente la economía se detiene en todo el mundo. Si la economía mundial se basa en el consumo. ¿Mm? Quiebran empresas de aviones porque no hay turismo. Quiebran empresas de turismo porque no hay turismo. Quiebran restaurantes porque no hay consumo. Quiebra porque no hay consumo, no hay consumo, no hay consumo, no hay consumo, no hay consumo. Es simple. Es una sociedad con una economía que se basa en el consumo. ¿Me entiendes? Lo primero que hacen cuando la gente le dice, ya, se libró la cuarentena, ¿qué fue lo primero que hicieron la primera vez el año pasado, en 2020? Salieron a comprar. Y ni siquiera se fueron a comprar a los mercados, se fueron a comprar a Saga. Porque está establecido en nuestras cabezas que la felicidad pasa por el consumo. Muchas personas dicen, me siento bien, me compra, mira la ropa nueva que me he comprado, esto me hace sentir bien, ¿no? Me siento mejor, obtuve el celular que quería. Me siento mejor, me fui de viaje. Y en los últimos tiempos ha venido una forma, discúlpeme que tome este paréntesis ya, en base a crítica, pero en la sociedad no peruana, sino capitalista mundial, ha venido una tendencia creo que les comentaba, un filósofo coreano decía que en el siglo XX, permíteme este paréntesis, nada más te pido ese permiso. En el siglo XX hubo una cultura del no, porque la división de esta economía era o eras empresario o eras obrero. Entonces había una cultura del no, creo que se los comenté. Y esta cultura del no era, papá, ¿puedes hacerme mi cumpleaños como el de mi vecino? Y papá decía, no, no hay plata. Tú tal vez no lo has vivido tu papá o lo vivió tu abuelo. Papá, ¿puedo comprar un pollito a la brasa? No. En casa hay comida. ¿Qué crees tú? ¿Que yo voy al baño y boto dinero? No, no, no. En el siglo XXI, dice este filósofo en esta crítica al sistema capitalista y a la sociedad, hay una sobrepositivismo. Todo es sí, todo es sí, ¿no? Deme un minuto que voy a cargar, si no se me apaga la computadora. Es, papá, ¿me puedes dar el cumpleaños que yo quiero? Y ahora dicen, sí, hijito, hoy sí, sí lo voy a hacer. No tengo el dinero, pero voy a trabajar duro para que tú tengas el cumpleaños que yo nunca tuve, porque tú mereces tener lo que yo no tuve. Y viene un problema. El papá o la mamá trabajarán duros para darle el cumpleaños, el viaje, el hijo
supuestamente merece, ¿no? Pero en ese proceso, el papá verá menos al hijo, la mamá verá menos a la hija. ¿Por qué? Porque están trabajando más. Al final será un día bonito, pero en el proceso dejaron de compartir. Voy a trabajar más para poder yo irme de viaje, porque me merezco las vacaciones. Y no en mi casa, no. Tiene que ser en una de las playas que he visto que mis amigos comparten en el Facebook o en el Instagram. Así que yo voy a trabajar duro, voy a sacrificarme y sacrificar muchas de las cosas para luego irme a la playa, irme a ese descanso merecido y obviamente tomar fotos, porque me lo merezco, porque yo todo lo puedo. El sobrepositivismo. Tú puedes trabajar, puedes estudiar, hacer una maestría, dos maestrías, estudiar inglés, portugués, alemán, aparte tener un canal de YouTube, aparte ser youtuber o tiktokero y puedes hacerlo todo. Porque todo está en tu cabeza. ¿Has escuchado eso, no? Todo está en tu cabeza. Porque solamente te limita tu mente. Falso. No podemos hacer todo. ¿Te entiendes? No podemos hacer todo. Entonces, es una crítica que es en la sociedad actual, ¿no? Que proviene de esta sociedad, de este tema. Ahí nace este tema, ¿no? Acá dice que dicen, y su reggaetón no se olvide, y hay gente que se ha reído, hay gente que se ha molestado. Burguesa, qué buena, ¿no? Y lo curioso que vamos a ver ya en otras clases, no en esta, es que al final un gran temeroso, perdón, una persona que ayer se celebró su muerte, 1883, 14 de marzo, Karl Marx, ¿no? Propone lo mismo que proponen los ilustrados. Es curioso. Propone lo mismo que proponen los ilustrados. La diferencia, los ilustrados proponen este cambio contra la nobleza, contra el antiguo régimen. Cuando el antiguo régimen cae y se establece el nuevo régimen, que es el régimen de la burguesía, y Marx dice exactamente, o bueno, dice casi lo mismo que se había dicho 100 años antes, ahora Marx es un revolucionario, es malo, es terrorista. O sea, si tú lees a Marx, tiene muchos de los argumentos de Rousseau. Y Rousseau, Voltaire y Montesquieu fueron las bases ideológicas de la Revolución Francesa para acabar con el antiguo régimen de la nobleza y el rey y establecer a la burguesía en el poder. Pero una vez la burguesía en el poder, Marx utiliza los mismos argumentos 100 años después que utilizó Rousseau y ahora Marx está mal. Es como decir, yo me quejo de mis padres, pero pobre de mi hija que se queje de mí. Yo utilizo argumentos para quejarme de mis padres y del futuro mi hija se queja de mí con los mismos argumentos que yo utilicé y mi hija es una malcriada, una desagradecida, una persona. ¿Ves? Yo lo veo en serio, en algún momento cuando tengan tiempo, lean algunas partes de Rousseau y lean unas partes de Marx y tiene mucho parecido. ¿Eh? La idea de una sociedad sin Estado, la idea de la educación, de educación, la idea de la propiedad privada como causa de muchos problemas. Léalo. ¿Eh? Al final, y ya cierro esta parte que espero que se haya entendido, al final el capitalismo como forma política y social y el socialismo son hermanas de un mismo padre o de una misma madre, que es la ilustración. Nacen de lo mismo. O sea, nacen, esas ideas son paridas del mismo movimiento, la ilustración. Solo que la democracia critica al antiguo régimen y el socialismo critica la democracia. Ahí está, ¿no? Ahora, si está bien o está mal, ya ese es otro cantar. Y esa sería otra explicación y ahí sí tendría que dar un poco mi punto de vista, que en este momento no estoy para ello, ¿no? Porque el tema no da para ello. Pero como ustedes ya no son básicos o intermedios,
y tengo que hacer lo que me pide no solamente el curso, que es dictarte, sino lo que me pide también la universidad, que es critiquemos, hagamos un poco de crítica, de análisis. Eso pide la historia y eso pide San Marcos. Por si alguno de ustedes está un tanto y aburrido, como diciendo al profesor, ya se salió del tema. No me estoy saliendo del tema. No salgo de la crítica hacia el origen de la democracia moderna, trayéndolo a la actualidad. Esa es la idea de un curso de historia. Salirme del tema sería sentarme con ustedes, hablarles y estarles hablando, no sé, del futuro de Alianza, de que la U creo que empató, de que qué piensa de Messi. Entonces ahí me estaría saliendo del tema. ¿Está claro? Pero regresemos aquí, ya que hicimos esta primero análisis, luego comparación y luego crítica, es propio lo que tenemos que hacer. Vamos ahora a, ¿dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. A esto, ¿no? Entonces, si quieres tomarle una captura, háganlo para luego pasar al PPT. ¿Ya? Se está viendo, espero que se vean. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con el PPT entonces. ¿Ya? Vamos con el PPT. ¿Se entendió toda esta parte? Bueno, la parte que se escribió, la de la crítica es otra cosa. ¿Se entendió? El por qué la burguesía quería. Gracias, Alessandro. Gracias, gracias. Esa es la idea, que se entienda. ¿Ya? Fecha y nombre, olvídate, eso entra en la memoria rapidísimo. La cosa es que tú entiendas, porque es como uno siempre dice, ¿no? ¿Para qué estudio esto? ¿No? ¿Para qué lo estudio? Y es ahí, ¿no? Ahí está, gracias, Alessandro. Tiene el nombre de uno que fue un gran jugador italiano. Creo que la lluvia del Inter, no me acuerdo. Vamos. Ahora sí. Entonces, iniciamos la edad contemporánea, la última edad, la edad que no tiene nombre, solamente le dicen contemporánea, ¿ya? Que es hasta el día de hoy. Ya sabes por qué la Revolución Francesa es revolución burguesa. Y obviamente por qué es revolución, me olvidé colocar eso. Pero lo digo, es una revolución ¿por qué? Porque estás cambiando de una sociedad estamental y de un gobierno absolutista a una sociedad de igualdad, a un gobierno con división de poderes. Entonces es un giro de 180 grados, medio giro, ¿no? Dentro de la sociedad francesa. Entonces, imagínate, ¿no? Es un giro muy importante, ¿ya? Y cómo se habrán sentido, no lo sabemos, porque no hemos tenido una revolución así sí, hace años. Pero sería el equivalente, pues, al que sentimos ahora, ¿no? O sea, pregúntale a papá o abuelito, ¿no? ¿Qué sienten cuando ven, pues, a algunos hombres casándose entre ellos? ¿Qué sienten cuando ven a algunos besándose? Cuando se está hablando de algunos cambios muy radicales, ¿no? Como la ley del aborto, como entonces dirán, no, que eso está bien, eso está mal, no, en mis épocas, en mis tiempos, ya, y el abuelo está viviendo esta revolución, y es una revolución porque ese cambio del día de mi época no era así, ¿no? Porque hacen eso, probablemente digo, ¿no? Pero está viviendo un cambio que está tomando décadas. Ya, imagínate vivir todo eso en 10 años y con guerra y muertes. Ya, esa fue la Revolución Francesa. O sea, es el acelerar cambios. Ya, el año pasado vivías de una manera y dentro de 10 vives de otra. Y es un proceso donde va a haber enfrentamientos militares, enfrentamientos, vas a ver a un rey caer decapitado por acción y decisión del pueblo. Eso nunca se había visto en Francia. Habían matado a reyes, sí, un montón, pero se habían matado entre ellos, que el hermano mata al rey, que el otro le envenena, que el noble le mete cuchillo, ¿no? Que esperas esto y lo otro, que el rey muere en una guerra,
pero que un rey muera por decisión del pueblo a través de sus representantes en el poder, que al rey lo juzguen con leyes que se juzgarían a cualquier hijo del vecino, eso no había pasado nunca. Entonces imagínate una persona que en 1789, enero de 1789, se despierta con una sociedad que no ha cambiado en 1000 años, y 3 años después, en 1792, ve a un rey decapitado. En 3 años, esa persona ha visto destruirse frente a sus ojos 1000 años de tradición. Obviamente que es un proceso que se viene deteriorando en la sociedad estamental, es un proceso, no es que de la noche a la mañana algo que estaba fuerte desaparece, tampoco es así. Pero quiero que tratemos de imaginarnos en la cabeza de esa persona, de ese francés, de ese parisino que vivió la revolución. Entonces, él está siendo testigo, ella está siendo testigo de cambios muy radicales en un tiempo muy corto. A eso se le llama revolución. ¿Entiendes? En el caso nuestro estamos viviendo una revolución, pero que son revoluciones que toman tal vez un poco más de tiempo, porque no existe el factor violencia, ¿no? Y como en toda revolución, hay sectores, momentos de radicalismo. Eres un intermedio, sabes lo que te estoy diciendo, porque ha sido básico, y sabes que en algún momento la Revolución Francesa tuvo sus momentos radicales, ¿ya? Sus momentos radicales, como el Robespierre, ¿no? Donde le metía cuchillo a todo lo que se movía, ¿ya? Entonces pasa lo mismo, si me permiten hablar de ello, la revolución la revolución de género, cuando te hablan pues de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Igualdad de género. Obvio, eso es creo que aplaudible por todos. Todos estamos de acuerdo con ello. Pero es un momento radical, como cuando veo pues a ciertas señoritas, ciertas mujeres que salen pues acusando a todos los hombres que por el hecho de tener pues de tener órganos sexuales masculinos somos violadores en potencia, somos agresores en potencia y somos el enemigo. Mujeres que he leído que ya están diciendo que esperemos que el género masculino se termine, desaparezca, ¿no? O sea, ya esos son que son jacobinos de la, de la revolución, de la revolución sexual, ¿no? De la revolución de género. No esa que dicen, con todo el respeto que se merece la persona, pero no me cabe a mí en la cabeza, mi cuerpo, munda. O sea, perdóname, ese lenguaje. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, vamos a cambiar lenguaje. Entonces no usen pantalón, pues porque el pantalón también es machista. Pues entonces comienzan a ponernos, no sé. O sea, si vas a buscarle todo lo que es machismo, olvídate. ¿No? Entonces ya se distorsiona la idea. Pero yo lo entiendo porque todo cambio tiene extremos. Y extremos muy radicales que luego se van poco a poco calmando, poco a poco disminuyendo. Entonces yo entiendo, por una cuestión histórica, por una cuestión de proceso, por una cuestión psicológica, yo entiendo que existan radicalismos, ¿no? ¿Por qué? Porque es propio de. Es como el día que tu equipo, ahí sí me salgo el tema, el día que tu equipo, tu alianza se bajó a primera, bajó a segunda, todos los hinchas de alianza tuvieron que hacer con su polo. Todos. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar tu radicalismo. Nunca entendí por qué. Ahora, ¿por qué estalla la revolución? Porque ya sabemos qué es lo que se busca. Ahora, ¿cómo estalla? Por una crisis económica, ¿no? Francia tenía una deuda que lo tenía endeudado, valga la redundancia, los futuros 80 años de vida. O sea, el rey Luis XVI había endeudado hasta su bisnieto, para que me entiendas. Las deudas eran en la guerra de los 7 años, que ya hablamos la semana pasada, de esta guerra que se da entre Francia e Inglaterra, que al final Inglaterra gana, y como te comenté, Inglaterra gana y queda mal económicamente. Imagínate, el ganador quedó mal económicamente. Ya te imaginarás cómo quedó el perdedor, ¿no?
y luego la guerra de independencia de las 13 colonias, donde Francia se mete, se endeuda más para ver cómo recupera lo que perdió en la guerra de los 7 años y al final no termina recuperándose. Así que son dos guerras, son dos gastos, dos inversiones, dos endeudamientos, disculpen, que le va a generar muchos problemas, ¿ya? Muchos problemas. En este caso, la guerra de los 7 años no fue con Luis XVI, fue con Luis XV. Y la guerra de independencia, esa sí fue con Luis XVI. Más del 50% siguen pagar deudas. Una crisis climática, ¿no? Que es como los economistas llaman, pues, una especie de cisne negro, le dicen en la economía, cuando la economía mide todas las probabilidades, ¿no? Los economistas miden todo, puede pasar esto, que aquí, que allá, que esto y lo otro, pero muy pocos dentro de sus análisis y sus proyecciones económicas incluyen problemas climáticos. O, un ejemplo, ¿no? Seamos sinceros, ¿qué economista que estaba proyectando el crecimiento de su país o de su empresa en el año 2019 proyectó una pandemia que iba a cerrar todo en el 2020? ¿Cuántas personas que pidieron préstamos en el banco o hicieron inversiones en mediados del 2019, dentro de su proyección estaban, no, que el público, no, que la demanda, no, que esto, no, que lo otro, que vienen elecciones, puede pasar esto, bla, 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 ya todo está proyectado? ¿Quién proyecta dentro de sus análisis una pandemia que encerraría a medio mundo? A eso le llaman cisne negro en la economía. O sea, algo que no está previsto. Pero si tienes la capacidad de ahorro, puedes sortear ese cisne negro. Si tienes la capacidad de ahorro. En el caso de Francia, estaba más endeudado. ¿Qué capacidad de ahorro iba a tener? Entonces, cuando viene pues la crisis climática, peor todavía. Y hay que tener en cuenta algo. El siglo XVII fue el siglo donde por última vez Europa fue azotada por la peste negra. O sea, el siglo anterior al de la Revolución Francesa, este siglo XVIII, el siglo XVII fue el siglo donde por última vez Europa fue azotada por la peste negra, que lo venía atacando desde el siglo XIV. Ese dato no es menor. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII desaparece la peste negra, ya no vuelve como una pandemia, y en el siglo XVIII el número de la población aumenta, ya aumenta. El siglo XVII también tuvo una crisis climática, una mini era del hielo. El siglo XVIII no tiene eso, no tiene ni peste negra ni problema climático en su inicio. Entonces, eso hizo que Francia, antes de la Revolución Francesa, Francia multiplicara su número de población de una manera muy impresionante, cosa que no había pasado en 500 años. Multiplica muy rápido su número. Tanto es así que Francia, al momento de la Revolución Francesa, Francia del siglo XVIII, ¿eh? Tiene más o menos 28 millones de habitantes. Francia del siglo XVIII. Es bastante. Es bastante. Es mucha gente, donde obviamente más del 80% son campesinos pobres. Y es en ese momento, con una Francia con una explosión demográfica muy grande, con un gobierno inepto, porque eran ineptos los nobles, ya que los nobles, como tenían seguro el gobierno, ya que nacieron para mandar, no se preocupaban en prepararse para el gobierno, porque ellos estaban seguros que siempre gobernarían, así que no se preparaban, no estudiaban. Eran pocos los que lo hacían, tampoco seamos injustos, algunos sí lo hacían, pero eran pocos. Entonces tienes una población muy grande, tienes un gobierno que no le está haciendo bien. Prueba de ello es que se mete a dos guerras que no debió meterse y que invierte mal el dinero quebrando las arcas francesas, y tienes entonces una economía quebrada, un gobierno incapaz y una población muy grande donde más del 80% son pobres. Y en eso te cae la crisis climática. Un cambio climático pequeño, no como el siglo XVII, pero muy mortal bajo las circunstancias que te he explicado.
Francia quebrada económicamente, una población muy grande en número y un gobierno incapaz. Te viene una lluviecita y olvídate, hermano, quedaste mal. Entonces las cosechas se perdieron. Al perderse las cosechas, el trigo aumenta de precio porque cada vez hay menos, ley de oferta y demanda, ante menos trigo, pero mucha demanda porque hay mucha gente, su precio se dispara. A eso súmale los especuladores que viendo trigo se lo guardan para ver si aumenta más el precio y venderlo mucho mejor y tener más dinero. Entonces todo esto va sumando, ¿no? Y al rey se le ocurre pues no mojarse. O sea, el rey sigue viviendo como vivía hacía 100 años cuando todo estaba bien. Sus gastos no quiebran a Francia, sus gastos no perjudican a Francia. Es como decir, cuando la gente dice, no, la economía peruana estaría mejor si los congresistas no ganaran tanto. No hay que ser tan tontos. Somos 30 millones de seres humanos. ¿Tú crees que si el congresista dejara de ganar 20.000 y se bajara a 5.000, ese 15.000 que se le quita, que son 1 o 2 millones al año, ¿tú crees que eso va a ayudarnos en algo a los 30 millones? No va a ayudar. 1 o 2 millones no va a ayudar. Ahora, que sería un gesto donde la gente se siente que el otro está comprometido, esa es otra cosa. Que es un gesto político, que se vería bonito, que no ganen su ganasta, que no ganen su ganasta a fin de año, esa es otra cosa. Pero que me digan que 1.000.000 de soles, 1.000.000 de dólares en el Perú va a hacer una diferencia por una economía como la nuestra, eso es falso. El Perú no maneja 1.000.000 de dólares. Manejamos cientos de millones como país, miles de millones como país en inversiones, pero es así. Pero entonces la gente, ¿qué pide? Pide gestos, ¿no? Pide gestos, no te vacunes primero, ¿me entiendes? No hagas este negocio con tu familia. Gestos, ¿no? O sea, tú no debes hacer eso. Entonces, el rey de Francia no debió hacer tanto despilfarro o demostrar que todos se tenían que amarrar el cinturón y él no. Entonces, a él lo que lo termina perdiendo la popularidad del rey Luis XVI, perdón, es que él no hace gestos políticos. Comerte el pan con chicharrón es un gesto político. Él no hace gestos políticos, ¿me entiendes? Aunque este gesto no sirva de nada, porque que el rey deje de comer su banquete no va a mejorar la economía francesa. La economía francesa estaba quebrada por algo mucho mayor, pero es un gesto. El que María Antonieta dejara de hacer bailes no iba a mejorar la economía francesa. El que María Antonieta dejara un año de hacer bailes no le ponía un pan en la mesa a todos los franceses. Se lo pondría 10, 100, 1.000 franceses en París y el resto. Y el resto. Pero es un gesto. Tú como gobernado ves que tu rey y tu reina también se están apretando el cinturón, también la están sufriendo. De otra manera, pero la están sufriendo. Entonces tú te sientes que tu rey o tu reina sí están empatizando contigo. Gestos políticos. ¿Está bien? El absolutismo de rey Luis XVI, que ya hemos hablado que es absolutismo, el deseo de la burguesía, ya lo tienes, y la independencia de las 13 colonias que terminan demostrando pues que como ejemplo, que sí se puede independizarse, que sí se puedes enfrentarte a un rey, y más aún todavía, que las 13 colonias se enfrentan al rey de Inglaterra. Y no te olvides que Inglaterra es el ejemplo de los franceses. Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Y la ilustración. Dos etapas, la monárquica y la republicana, ¿te acuerdas? Los estados generales, acuérdate, son aquellos estados convocados por el rey y solo pueden ser convocados por el rey con el objetivo de darle solución a una crisis. Esos son los estados generales creados a mediados del siglo XIV, ¿ya? Y en este caso, el rey Luis XVI tenía como objetivo, para salvar la crisis que él y sus asesores habían metido a Francia, ¿ya? Porque si bien es cierto, él no hizo la crisis climática, pero él quebró a Francia y generó que no estuviera preparada para esta crisis climática, ¿ya?
Él quería solucionar elevando impuestos. El problema es que él y su gente no pagaban impuestos. O sea, ¿ves? Torpeza tras torpeza. Tú gobiernas mal. Tú tienes privilegios. La crisis golpea fuertemente a tu país, a tu reino. Tú no haces ningún gesto político por demostrar que estás tú empatizando con tu pueblo que se muere de hambre. Y tu solución pasa por a ese pueblo que se muere de hambre elevar los impuestos para salir de la crisis. Pero tú, rey, y la gente que llevó esa crisis no van a seguirse mojando. O sea, no se van a perjudicar nunca. Porque su lógica es, yo nací para mandar. Ya pues chicos, o sea, el rey está que pide golpe hace rato. Pues. Ya te que pide, pégame, dice, no, pégame, dice. Entonces, esta revolución, ya si no estallaba esta revolución, ya, pues, si esto no genera un estallido, no sé qué genera, pues, ¿no? Realmente no sé qué genera. Y esta gente no sé qué tiene. Si no hubiera hecho una revolución, esta gente, no sé, pues, escucha reggaetón, no sé qué tendría en la cabeza para que no haga algo, pues, ¿no? Ya sería bien incoherente, ¿no? Problema del voto. Por Estado. La nobleza y el clero querían que todas las decisiones que se tomaran fueran votadas por Estado. Obviamente que si el Estado llano o pueblo quería no pagar impuestos más o no más que le eleven los impuestos, al final se tomaba la decisión por Estado. Y si la nobleza y el clero no quieren perder sus privilegios y creen que los impuestos los van a salvar, obviamente que cualquier reclamo, cualquier medida que el pueblo pidiera, terminaba perdiendo, 2 contra 1. Por eso que el pueblo dice que sea por persona, ¿no? Esto lo lleva a una discusión que termina con la ruptura de los estados generales cuando los representantes del pueblo se van de la reunión y se juntan en un salón donde los nobles practicaban un juego, el juego de la pelota. Ahí se juntan y dicen no separarse hasta darle a Francia una constitución. Darle a Francia una constitución, ya estamos viendo que están copiando a los ingleses. Porque recuerda que los ingleses tienen una monarquía constitucional. O sea, aquí ya vemos que ellos dicen, ¿sabes qué? Nuestra idea inicial, que la venimos gestando desde la Ilustración, se aplica sí o sí. Se aplica sí o sí, ¿no? Y ese es el famoso juramento del Salón del juego en lo que se conoce como la Asamblea Nacional. Como han jurado no separarse hasta darle a Francia una constitución, crea la Asamblea Constituyente, que obviamente tiene como objetivo redactar una constitución. Y es en ese momento que se da la toma de la Bastilla. La Bastilla primero fue un cuartel, fue una fortaleza que se construyó durante el siglo XIV para la Guerra de los 100 Años. Luego se convierte en una especie se convierte en polvorín y cárcel política, ¿ya? O sea, ahí se guardaba pólvora, habían cuarteles, habían soldados, y cuando alguien se portaba pues medio cargosito para el rey, ahí lo metían preso, ¿no? Voltaire visitó la Bastilla 2 veces, porque escribió cosas que al rey Luis XV no le gustó, y vamos, a la Bastilla, vamos a la Bastilla, ¿no? Así fue la cosa. ¿Qué pasa? Bueno, el 14 de julio, ¿no? Eh, la gente pobre de París amanece con una noticia no alentadora, que el trigo era tan escaso que llegó a valer el pan el salario de un año. Entonces, si encima no tiene sueldo, que el trigo valga el salario de un año ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado. Es por ello que la gente salió muerta de hambre, literalmente. Muchos se morían de hambre en las calles, ¿ya? La gente estaba pues totalmente hambrienta, sale a las calles y no sabe qué hacer. Y es cuando un joven, Camilo Desmoulins, los guía y luego de un discurso los incita a tomar la Bastilla. ¿Por qué la Bastilla?
Porque al ser un cuartel, tiene soldados, y los soldados del rey sí estaban bien alimentaditos. Entonces, dentro de la Bastilla había comida. Por eso que la gente se va a la Bastilla. Nada, que la gente va, ¿cómo se llama? A defender la democracia, que hay que sacar a los pobres que están encerrados. No, y la gente no va por eso. La gente va porque tiene hambre, lo más básico. Tengo hambre. ¿Tú crees que se van a poner a pensar de que están haciendo un hecho simbólico? No, tienen hambre, punto. Y quieren comer, que es algo muy normal y entendible. Y los que se le unen, porque obviamente una masa de personas hambrientas, ¿no? Armadas de palo y piedra, no iban a tomar un cuartel, o sea, mucho menos una fortaleza, ¿no? Se les une la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue creada por la burguesía para enfrentar a los ejércitos del rey. Por lo tanto, la Guardia Nacional sí tenía armas, sí tenía cañones, o sea, sí podían atacar la Bastilla. Y ellos también querían atacar la Bastilla. ¿Por qué la querían atacar? Porque teniendo armas y cañones, tenían poca pólvora. Entonces necesitaban abastecerse de pólvora. Y no es que tú vas a una tienda y las compras. Entonces la Bastilla sí tenía pólvora. Entonces ellos, ¿qué dicen? La atacamos, gastamos nuestra pólvora, pero lo que vamos a obtener es mucho mayor. Como decir, gasto 5 soles para obtener 20. Es ganancia. Y es ahí donde ellos se les juntan. Y ahí pueden comenzar a atacar con cañón y todo lo demás. Y obviamente, pues, la Bastilla no tenía un gran número de soldados, un número pequeño, que no resiste demasiado y al final cae. Toma la Bastilla, la gente pobre entra pues enardecida con toda la cosa, toda la cólera, toda la adrenalina que se ha formado con este enfrentamiento y pues la gente nobleza culpable, soldados, cuidan a los nobles, les meten cuchillo a los soldados, ¿no? Le cortan la cabeza, buscan comida, los anculot, buscan pólvora, lo de la Guardia Nacional, y de pasadita liberan a los presos, ¿no? Así fue la toma de la Bastilla. No fue algo tan enculubrado, tan preparado, no fue tanto así, ¿no? Pero fue algo muy entendible. De la creación de los derechos del hombre ciudadano, que es la justificación filosófica del por qué la revolución, con esta declaración se justifica el por qué el cambio de señor a siervo, de señor y siervo a hombre y ciudadano, ¿no? Por eso que se dice que es el fin del feudalismo, porque al final, pues, los señores feudales, ¿cómo justificarían que su gente les siga tributando? La iglesia también va a tener consecuencias. Se hace el clero juramentado, donde los sacerdotes tienen que jurarle primero fidelidad y lealtad al Estado, no a la iglesia. No te olvides que la iglesia es una institución que tenía todavía elementos feudales y justificaba el poder de los poderosos, en especial el alto clero. Entonces se le pide al bajo clero, a los curas, sacerdotes, que, que juren, ¿no? También vemos aquí que se da la secularización de los bienes, es decir, los bienes de la iglesia pasan al Estado. Se lleva la familia real de Versalles, Versalles queda fuera de París, a un cuartel que está dentro de París para vigilarlos mejor. La gente del campo no entiende qué está pasando, porque todo esto está pasando en París, en la ciudad capital, así que existe lo que conocemos como el teléfono malogrado, y la gente al no tener claro qué es lo que pasa, mata primero y pregunta después, ¿no? Algo muy entendible, ¿no? Muy humano, ¿no? Ante un temor, ¿qué hacemos? ¿No? El rey trata de fugarse, más al lado no lo puede hacer. La gente le reclama al rey por qué intentó fugarse. Ahí se produce la matanza del campo de Marte y el rey, al darse cuenta pues que la cosa ya se salió de control, pacta con la burguesía y firma la Constitución de 1791 que le termina limitando poderes. Entonces, ya teniendo una Constitución, vamos a tener una asamblea legislativa, ¿ya? Así al Parlamento francés se le llama asamblea legislativa. Y aquí sale pues ya la burguesía que tanto hablaba de igualdad, que todos somos iguales, que todos al poder, ahora nos pone el parche, ¿no? Todos somos iguales, pero los que vamos a gobernar somos los que tenemos capacidad de pagar un impuesto. O sea, hay un impuesto especial que va a demostrar
que tú tienes dinero, y si tienes dinero, tienes educación. Ya tienes educación. Porque existe pues esta idea de que, recuerda que los ilustrados tienen la idea bien clara de que la educación es básica, ya la educación es básica para el nuevo mundo, la nueva sociedad, la educación es básica. Pero cuando uno habla de educación, la gente a veces malentiende y piensa que educación es en qué colegio te formaste, ¿no? Por eso que mucha gente dice, oye, mira qué pena, ¿no? Este chico, esta chica, cómo se perdió, ¿no? Y mira, sus padres le dieron una buena educación. Y te preguntas, ¿cómo sabes? Claro, si él estaba en un colegio particular, el más exclusivito, el más fichito de acá de la zona, él estaba ahí. Ese colegio no es barato, es caro. Te das cuenta cómo siempre asociamos que lo caro es mejor. Capitalismo, ¿no? Y él estaba ahí, ese colegio, olvídate, sí, 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 sí. Ellos iban de viaje de promoción al extranjero, sí, le ha dado buena educación. No, le ha dado esa familia, ese padre, no es que le haya dado buena educación, le ha conseguido buenos conocimientos académicos, ¿ya? Pero la educación, si bien es cierto, también es parte del colegio, parte de la familia. Si yo le genero traumas a mi hija, yo la maltrato psicológica y emocionalmente, yo la trato pues de, no sé, pues de que eres un incompetente, eres una tonta, nunca sabes hacer nada, ve maltratos familiares, ve problemas, ve papá que se deprime, ve papá que consume droga, ve papá que borracho genera escándalos, ve todo eso, yo la puedo colocar en el colegio más caro del país y esas cosas que yo le he generado traumas, va a hacer que ella al final vaya a tener un futuro no muy alentador. No importa si le va a enseñar pues en el colegio, le van a enseñar pues, van a hacer Ouija, van a traer a Albert Einstein para que le enseñe física, historia, van a traer pues, no sé, pues, le van a traer a Herodoto, eso no interesa. Perdóname, otro paréntesis, tu aspecto emocional y psicológico es como un chofer, es como un chofer, tus conocimientos es como un auto. De nada me sirve darte un Ferrari si el que lo va a manejar no sabe manejar. ¿Entiendes? No sabe meter los cambios. No sabe cuándo frenar. Es así de simple. Es así de simple. Por eso que las personas deben preocuparse, la sociedad, los padres, la sociedad debe preocuparse antes de que su hijo sepa leer y escribir, en darle una autoestima, valores y que le dé un soporte emocional fuerte. Es así de simple. ¿Entiendes? Y luego lo que le vayas a enseñar lo aprenderá, pero no va a tener tantos problemas. Entonces, esa idea de buena educación, buena educación, buena educación, colegio, 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 es una distorsión de lo que los ilustrados propusieron. Es una mala comprensión de lo que los ilustrados propusieron. ¿Mm? Y aquí los burgueses decían, ¿no? Si tienes educación, puedes gobernar. Pero la educación, en ese entonces no habían colegios estatales, no habían colegios gratuitos, la educación cuesta. Entonces tuviste que haber tenido dinero para educarte. Demuéstrame, págame un impuesto especial. Y ahí excluyo a los pobres. Entonces hay o sea, hay como que decir, ¿no? Yo te prometí algo, pero no leíste las letras chiquitas, ¿no? Tu papá murió en la Bastilla, pero es una pena que tú no vayas a gobernar porque no leíste las letras chiquitas. Yo creí que entenderías, algo así. El floro clásico. Tienes al rey y tienes al poder ejecutivo. Acá se me ha pasado, acá faltaba poder ejecutivo. Austria ataca a Francia porque no va a permitir pues que la hija de la hermana de su rey esté metida en estos problemas, María Antonieta la austriaca, y acá nace la Marsellesa, ¿no? El himno que más tarde se convierte en himno, porque esta es una canción de guerra. La etapa republicana, que lo tienes, se descubre que el rey de Francia había estado enviándole cartas con información de los cuarteles, de los ataques, de los soldados a su cuñado, el rey de Austria, en su extradición a la patria. Así que el rey lo meten preso. Con un rey preso no hay monarquía. A nadie se le ocurrió
Nadie, nadie con 5 dedos de frente se le ocurre decir, oye, que el hijo reine. Nadie, todo calladito, no matan locos. Si el rey ya lo echó a perder, no vas a meter ahí al hijo, ¿no? Entonces, se establece una república. Disculpen que no tenga la tilde. Una república donde hay dos partidos que se van a turnar en el poder, que son los girondinos, que son republicanos moderados, y los jacobinos, que son republicanos, o que fueron republicanos radicales. Primero gobernaron los girondinos, y estando los girondinos en el poder, es que las investigaciones que se le estaban haciendo al rey acerca de su participación o no en la entrega de información a los austriacos era cierta, y se encuentra que sí, sí es cierto, ¿no? El rey ha traicionado a Francia. No te olvides que hay una constitución, la de 1791, y la constitución decía que en caso de traición a la patria, la pena es muerte. Entonces, justo al rey se le ocurre hacer eso, ¿no? Pero ya tienes un antecedente, ya tienes una ley previa, que la ley te lo está diciendo, una ley que tú has firmado. O sea, tú has firmado la constitución. Tu rey lo has firmado. Entonces, si yo digo, mira, el rey está demostrado, hizo traición a la patria, pero no le vamos a aplicar la constitución a él, porque es rey, entonces, ¿dónde queda todo el espíritu de la Revolución Francesa de igualdad? Donde todos los seres humanos somos iguales. Si al final lo iban a tratar con diferencia, lo iban a tratar, iban a darle un trato especial. Por eso que lo terminan matando al rey. Porque es como que diga, yo te advertí, no lo hagas, ¿ya? No lo hagas. Y te lo digo delante de todos. Y lo haces. Entonces, o sea, me obligas a tener que aplicar el reglamento. Porque ya te advertí delante de todos. No puedo deshacer lo que ya advertí. Y es por eso que le cortan la cabeza al rey, ¿no? Obviamente, cuando le cortan la cabeza al rey, pues ya las monarquías europeas, ahí sí, no, ahí sí. Y no, no, ya demasiado, demasiado. Ya esto ya se está haciendo control. ¿Cómo le van a meter cuchillo a un rey? Es ahí donde las monarquías europeas forman una coalición, que son las alianzas militares, porque consideran que ya la Revolución Francesa ya se salió de control. Totalmente se salió de control. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Se forman tres comités, ¿no? El Comité de Salud Pública, que se encarga de gobernar Francia, el Comité de Seguridad Nacional, que es el encargado de capturar a los traidores y los espías, y el Tribunal Revolucionario, que es el encargado de llevar a juicio a los espías y traidores para ver si es que realmente han cometido lo que se está acusando. Cuando entran los jacobinos al poder, estos son los radicales. Esto sí, olvídate. Aquí es el sector bajo del pueblo, dominado por Robespierre, dominado por Marat en algún momento, que la gente, pues aquí vas a mover pues todos los odios, ¿no? Como cuando tú escuchas a un candidato que dice, conmigo en la presidencia no habrá corruptos, conmigo en la presidencia voy a acabar con la corrupción, voy a hacer que suba el sueldo, voy a hacer que esto y lo otro. Y a la pregunta, ¿y cómo lo va a hacer? La pregunta, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es tu plan económico para hacerlo? ¿De dónde? ¿Mm? Entonces mucha gente dice, no, que entre él o que entre ella, porque ellos van a ser radicales y van a acabar con la corrupción. ¿Cómo? Llevando a la cárcel a los corruptos. Pero si la sociedad es la corrupta, ¿cómo piensas cambiar la sociedad? Llevando a la cárcel a los corruptos, pena de muerte a los corruptos. O sea, ¿qué estamos? En la época de Robespierre. Y mucha gente lo quiere. ¿Por qué? Porque dice, no, el Perú necesita a veces tomar fuerte, mano dura. Pero te das cuenta que estás votando por alguien que te está prometiendo algo que es una venganza, pero que no te está solucionando. Y es como decir, tengo cucarachas y las estoy matando. Yo sé cómo matarlas, pero siguen llegando y las estoy matando y las voy a matar, las voy a matar. No las voy a agarrar, las voy a meter en una cajita, no, las voy a matar, las voy a matar. Pero nunca me dices
¿cómo vas a averiguar de dónde salen las cucarachas y cómo vas a acabar con el origen de las cucarachas? Y lo que es peor, mientras matas cucarachas no me estás diciendo cómo me vas a recomer, cómo vas a generar las condiciones para que la casa se siga manteniendo. Te vas a dedicar solamente a matar cucarachas. Entonces, en la familia, el que tiene fobia a las cucarachas votará por ti, pero no está pensando si es que tú, que vas a prometer matar cucarachas, vas a traer también comida a la casa o las condiciones para que la casa se sostenga. Pero nunca estás diciendo que vas a acabar con el origen de dónde provienen tantas cucarachas. Así es simple. Hay gente que te promete cosas que no sabe ni cómo lo va a hacer. Porque al final tienes esta, ¿no? Yo te prometí que te aumentaré el sueldo, sí, pero ahora que he ingresado al poder me doy cuenta que el presidente anterior se gastó la plata, entonces no te puedo prometer lo que te prometí que iba a pasar, porque el anterior tiene la pregunta es, ¿cómo te metiste a una postulación al gobierno sin saber realmente cuánto dinero había? ¿Cómo prometiste algo sin tener conciencia plena de que podías cumplirlo? No, es que el otro tiene la culpa. Y esa es clásica, ¿eh? Alcaldes, gobernadores, no el otro, no el otro, no el otro, y todos se tiran la pelota y nunca cumplen lo que prometieron. ¿Mm? Ahí está cuando tú juegas y manipulas al pueblo. Al final matan a María Antonieta, ¿no? A Danton, que fue un amigo de Robespierre, porque ya Robespierre se corrompe, Robespierre se corrompe en el sentido que la vanidad le gana, ¿no? Y radicaliza todo, pero al final, pues hasta el pueblo de la espalda porque ya exageró. En la reacción termidoriana, que es la reacción por la cual ya acaban con Robespierre y con su gente, estuvo bonito al inicio su radicalismo, pero ya mucho tiempo, tanto radicalismo no es bueno, mucho tiempo. Tiene un momento, solo un momento, ¿no? Después pasa. Y se establece el directorio. Durante el directorio aparece Napoleón, el directorio lo gobernaban 5 directores, Napoleón no era gobernante del directorio, ojo, Napoleón era un general, él hace la famosa campaña de las pirámides aquí, ¿ya? Y Napoleón al final, vamos a ver la próxima semana, termina acabando con el directorio y la Revolución Francesa. Vamos a ver algunas claves de tus preguntas, ¿ya? Ah, sí, lo típico, ¿no? Que roben aunque hagan algo, ¿no? Esa es clásica. Esa es la clásica. A ver, ¿qué más han preguntado acá? No sé qué es funado. Ah, sí, él trató de traer gente de afuera. Eso sí, Juan, es cierto. Hay unos textos que hablan de eso, pero no llegaron a tiempo. Ten en cuenta que también la época, cómo se movían los ejércitos, parece que lo engañaron, sabían que la cosa no estaba bien y no llegaron a ayudarlo. Se dice que eso fue lo que hizo el rey. Ah, sí, ay, sí, Aileen, es más, hay padres que te meten al colegio y te dicen, no, yo te he buscado este colegio especial porque este colegio te va a hacer así, así, ¿no? El colegio te dice una cosa y el papá que te metió a eso al final no lo cumple. Y es un mate de risa, ¿no? Entonces dice, ¿para qué me metes a este colegio si tú no vas a seguir con el cambio? Ya, vamos con las claves, ¿eh? El papá que dice, voy a hacer que mi hijo vaya al psicólogo para que lo ayuden y cuando tiene problemas, pa, le meten golpe. No entiendo eso realmente. La incoherencia es muy humana. Un primer acto de revolución es revolucionar con uno mismo, es cambiar uno mismo. A ver, la Revolución Francesa significó fundamentalmente, aquí, vamos en amarillito, el control del poder por la burguesía. Uno de los actos de alcance universal de la Revolución Francesa fue la creación de los derechos del hombre ciudadano, que prescribe, o sea, que dice, ¿no? Esta es la clave. No puede ser esta porque sí hay restricciones. Acá la palabra sin restricción cancela todo. La igualdad de propiedad entre nobleza y pueblo, no. La propiedad es quien lo compra.
El derecho a la insurrección, no, esto es Estados Unidos. Estados Unidos pone esto. La clave es la B. La Revolución Francesa abolió la monarquía y estableció la república mediante la convención, ¿no? Mediante la convención, después que se dieron cuenta que el rey había traicionado. A ver, relaciona correctamente la convención, el gobierno del terror. El gobierno del terror. Los estados generales. El problema del voto. El directorio. El 18 brumario, ¿no? Cuando Napoleón entra al poder. Y por último, creo que es el último, la Asamblea Legislativa. Es la batalla de Valpey. La única batalla que ganan ellos, a pesar de la traición del rey, que es la Asamblea Constituyente. Voy por un colorcito más clarito. Creo que este plomito está. Entonces sería 1D, 2A, 1D, 2A. Acá está, esta sería la clave. Ordenar cronológicamente los siguientes hechos de la Revolución Francesa: Asamblea Legislativa, Directorio, Estado General, Gobierno del Terror, Asamblea Nacional. Perdón, Estado General primero, y ahí sigue Asamblea Nacional, 3-5, de ahí sigue Asamblea Legislativa, 3-5-1, 3-5-1, de ahí sigue Gobierno del Terror y Directorios al final. Esta es la clave. ¿Es correcto? ¿El problema del voto se dio en Estados Generales? Sí. ¿La burguesía francesa tenía como modelo el sistema inglés? Sí. ¿El voto censitario benefició a la burguesía durante la... Sí. ¿La marsellesa? No. 1, 2, todo menos 4. Esa es la clave. Relacionar, otro relacionar. La Asamblea Constituyente con la Constitución Civil del Clero. La Convención Nacional o la Convención con la coalición. Claro, ahí se forma cuando matan al rey. Y el directorio entonces sería 1B, 2C, 1B, 2C, 1B, 2C, 3A. Esta es la clave. Esta es la clave. Es una vieja fortaleza. Uf. Mira, sé que es la Bastilla porque ya esta clase la he hecho con otro salón. ¿Ya? Así que créeme, si lo lees, bueno, no pierdo mucho tiempo leyendo tanto. Y puedes ir a tu práctica. Acá dice, constituyó en Francia el antiguo régimen una asamblea o junta magna convocada por los reyes para el carácter excepcional, tratar de asuntos urgentes, siguiendo el impulso. Ah, los estados generales. Fueron escritos en 1132 por Robert Leslie, fue prohibido durante... esta es la marsellesa, que su nombre original es Canción para los Ejércitos del Rin. Ese es su nombre original. Canción para los Ejércitos del Rin. ¿Ya? Luego le conocen como la marsellesa. Listo, chicos. Repito, la pregunta número 1 es la A, la pregunta número 2 es la D, la pregunta número 3 es la A, la pregunta número 4 es la D, la pregunta número 5 es A, 6 es... La 6 es la letra C, la pregunta número 7 es D, pregunta número 8 A, pregunta número 9 C y pregunta número 10 A. Práctica, por favor. Espero que se haya entendido la clase. ¿Ya? Fue una de las causas, sí, José, porque les demuestra de que es posible levantarse contra un rey. De nada, Estefanía, de nada, de nada. Espero que hayas entendido la clase. Gracias, Lucero. Tú también, que tengas un bonito día.
y un bonito semana. Gracias. Pasen a su práctica, no lo olviden, por favor. Listo, Frank. Hasta la próxima. Nos vemos, Milagros. Dime, Juan. Sí, la próxima semana hablamos de Napoleón. Nos vemos, José. Cuídense. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chau.